Nada se sabe, hay un supuesto sospechoso indicado por la Procuraduría, pero hasta ahora el crimen permanece sin resolver. Lo mismo ocurre con la desaparición y asesinato de otro periodista, Noel López Holguín. Desapareció en marzo, trabajaba para una pequeña revista diario de la ciudad de Jaltipan, un pequeño pueblo allí en Veracruz. Apareció asesinado a fines de mayo. Nada se ha podido resolver sobre este caso. Me llama particularmente la atención que alguien que ha dado muestras de su ineficacia, de su ineficiencia, de su falta de respuestas para dar con los responsables de otros asesinatos, tenga en tan poco tiempo evidencias para vincular a la periodista con el crimen organizado. Me parece que en caso de que esta sería mayúscula, ¿verdad? Y entonces, digo, si no existen las evidencias, deberá dar cuenta de sus procedimientos y de sus actitudes. Señor Darío Ramírez, quiero preguntarle también ahora el otro lado. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que la Procuraduría tenga una supuesta prueba en la que la periodista Yolanda Ordaz estaría involucrada con el crimen organizado y que por dicha razón se habría llevado a cabo su asesinato? Y se lo digo porque algunos medios locales de su país están apareciendo con 2 videos que estarían en poder de la Procuraduría, en los cuales algunos apartes de una conversación que habría sostenido la periodista con el grupo criminal Los Zetas, aparentemente les estaría prestando una ayuda. ¿Hasta qué punto también el narcotráfico ha empezado a permear todas las esferas del país y podría estar llegando incluso a parcializar a los periodistas? Bueno, yo creo que es importante lo que menciona usted en relación con las pruebas. Y en México los medios de comunicación han caído en un juego perverso con las autoridades judiciales principalmente, cuando reproducen material filtrado con fines más de fines políticos y no tanto judiciales. En este caso, 2 medios importantes en México han filtrado un video que yo lo he visto y sinceramente no tendría ninguna prueba para afirmar o desechar la vinculación de la reportera con el crimen organizado. Lo mencionan de lejos, pero no hay ninguna prueba evidente. Y creo que lo que está usted subrayando de la filtración del narcotráfico en los medios de comunicación, pues no se tiene la medida exacta, pero sí se sabe que el crimen organizado está permeando en muchas de las esferas de la sociedad mexicana, incluyendo los mismos medios de comunicación. Creo que es importante saber, por ejemplo, que ahora, durante el año 2010, los narcotraficantes atacaron en más de 13 ocasiones las casas de los medios de comunicación, es decir, unos ataques a los edificios de los medios de comunicación, tratando de crear una ola de terror, una ola de zozobra dentro de los mismos periodistas. Hay periodistas, como en todas las profesiones, hay periodistas muy buenos y hay periodistas que son tentados por el narcotráfico. Creo que no podemos hacer ninguna aseveración en ningún sentido, pero sí podemos evidentemente saber que es uno de los riesgos a los cuales se enfrentan, como decimos aquí en México, plata o plomo, es decir, o trabajas para el narcotráfico o te matan. Sí conocemos de casos en diferentes partes de México que los reporteros nos han dicho que han llegado a esa disyuntiva. Señor Carlos Lauría, ¿y cómo ejercer el periodismo en algunas ciudades de México en las que está ocurriendo esto, en las que el narcotráfico prácticamente empieza a dominar todo tipo de esferas en la sociedad, corrompe autoridades policiales, corrompe autoridades militares, autoridades gubernamentales y posiblemente llegue también a las salas de redacción? ¿Cuál sería el tipo de protección que tienen los periodistas que están en la calle justamente cubriendo hechos de violencia todo el tiempo? Trabajan en un grado de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Desprotegidos, desamparados, y creo que la falta de garantías hace que muchos de ellos recurran a
a silenciarse, opten en algunos casos por no dedicarse más al cubrimiento de ciertos temas, abandonen la profesión en algunos casos, opten por el exilio, como ha ocurrido en otros casos. Es una situación realmente desesperante, ¿no? Porque el problema es el grado, el poder de influencia que han alcanzado los grupos del crimen organizado, ¿no? Que están influyendo sobre todos los sectores sociales, incluyendo la prensa. Uno de los temas importantes a tener en cuenta es que la guerra en México, esta guerra del narcotráfico, no es solo una guerra ya que se libra en las calles, sino que también es una guerra por el control de la información. La información es un bien muy importante y el narcotráfico lo sabe. Sirve para saber en algunos casos las actividades de los grupos enemigos, datos sobre las operaciones, sobre los procedimientos, etc. Y como tal, los grupos tratan obviamente de ejercer influencia y de ganar, digamos, obtener control de la agenda informativa. Creo que el gobierno federal de México no puede permitir que esto ocurra porque, digamos, sería realmente nefasto para no solo, ya repito, a los periodistas y los medios de comunicación, sino para toda la sociedad que necesita informarse sobre lo que está ocurriendo y necesita poder expresarse con mucha mayor libertad. Señor Darío Ramírez, ¿cuál es el valor tan preciado que tiene la información en algunas ciudades de México y de acuerdo a lo que ha podido investigar su organización Artículo 19? En una primera plana de un periódico, ¿cuál es el valor que puede tener, por ejemplo, para un grupo narcotraficante el hecho de que alguno de sus acciones criminales aparezca publicada en primera página? O, por ejemplo, también, ¿cuál es la demanda de la ciudadanía en medio de una presión de grupos armados por tener una información equitativa, por tener una información neutral? Sí, me parece que ahí, como bien lo menciona Carlos Lauría, es uno de los ámbitos en los que la sociedad mexicana está perdiendo. Recordemos que la libertad de expresión tiene dos dimensiones, la dimensión individual del que la ejerce, pero también el derecho de la sociedad a conocer. El problema al que se está enfrentando la prensa en México es a conocer fehacientemente a través de investigaciones periodísticas muchos de los aspectos que influyen o que tocan intereses más allá de los evidentes. Y en ese caso, cuando los periodistas están investigando de manera profunda, muchas veces sin buscarlo, se topan con actos de corrupción que tocan los intereses del crimen organizado. Desde nuestro registro hemos visto que más del 80% de los casos de periodistas que son asesinados por su labor periodística estaban tocando o investigaciones que llegaron a hechos de corrupción. Creo que ese punto es importante sacarlo a la luz porque los mismos medios de comunicación ante esta violencia están claudicando en muchas de las tareas de investigación, no por cobarde la prensa, sino más bien como un mecanismo de sobrevivencia en un contexto de violencia generalizada. El año pasado, durante el 2010, más de 5 periódicos a través de su editorial dijeron que iban a dejar de investigar ciertos rubros que tenían que ver con el narcotráfico, crimen organizado o otros delitos relevantes. Eso creo que es un importante termómetro para evidenciar que hay cierta información o ciertas regiones del país que se están volviendo hoyos negros de información, es decir, que no fluye la información y eso al final de cuentas afecta a la sociedad tanto local como a la sociedad nacional, ¿no? Es decir, señor Ramírez, que es una realidad la autocensura en México ante la falta de protección que está brindando el Estado a los periodistas, y en qué regiones particularmente podría estar ocurriendo esto. Sí, es una realidad la censura impuesta por la violencia.
no es opcional, es decir, hay que tener cuidado con el concepto porque se podría pensar que los periodistas tienen una opción de censurarse o de no censurarse, y creo que en muchos de los casos, yo citaría el caso de Tamaulipas, el caso de Durango, el caso de la región que le llamamos La Laguna, que incluye Coahuila y Durango, Michoacán y Sinaloa. Me parece que esos son unos de los lugares donde claramente hay periodistas o periódicos o medios de comunicación que siguen haciendo muy buen trabajo informativo. No quiero decir que todos han decidido no tocar ciertos aspectos de las investigaciones periodísticas, pero también en muchos de estos medios, que principalmente son medios locales, medios desprotegidos. Señor Carlos Lauría, en Nueva York, hoy el poeta Javier Sicilia, quien se ha convertido en el símbolo de las voces de las víctimas de todo este conflicto, de toda esta situación de violencia que está viviendo en México, pues ha exhortado también a los legisladores a hacer algo por la violencia. Ha dicho que hasta el momento se han hecho los de la vista gorda frente al problema que está viviendo México. ¿Cuál sería la alternativa que podría plantear el gobierno en un estado de emergencia como el que está viviendo en este momento este país norteamericano para proteger a los profesionales de la comunicación? Bueno, en primer lugar creo que es importante señalar que no hay solución mágica ni bala de plata que vaya a detener la violencia de los carteles del narcotráfico. El grado de influencia, como mencionaba anteriormente, que han alcanzado es muy grande, y entonces, digamos, no es posible pensar en este contexto de violencia sin precedentes en soluciones mágicas o en salidas que vayan a resolver la cuestión en la coyuntura más inmediata. Pero sí, evidentemente, hay un sistema de justicia en vigencia que no ha logrado dar respuestas a la situación, digamos, de impunidad en los casos de crímenes contra periodistas, por ejemplo. Y en el CPJ, junto a, digamos, organizaciones como Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones también de orden local, hemos desde hace tiempo hecho campaña, nos hemos reunido con el presidente Calderón y distintas autoridades, y señalando la necesidad de cambiar la estructura legal en México, ¿no? Porque esta es una crisis nacional y el gobierno está incumpliendo obligaciones que están consagradas en la Constitución y en tratados internacionales que ha firmado, ¿no? Como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces debe el gobierno federal dar una respuesta a este problema que es nacional.